Mañana se los comentábamos al arranque del programa, más de 27.000 personas resultaron lesionadas el año pasado por siniestros de tránsito que ocurrieron en todo el país y de ellas un total de 433 fallecieron. De estos datos que se dieron a conocer justamente la semana pasada por la Unidad Nacional de Seguridad Vial, surge la conclusión natural de que preocupan a las autoridades porque marcan un nuevo aumento en la siniestralidad y también en la cantidad de heridos y fallecidos por cuarto año consecutivo. ¿Qué planes tiene el nuevo gobierno entonces para enfrentar esta situación? Vamos a conversarlo ahora con Marcelo Metediera, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Bueno, ¿qué primer diagnóstico tenemos de esta situación que es dramática? Bueno, que año a año empeora. Exactamente eso, una situación compleja. Nosotros nos planteamos como objetivo, en términos políticos, no debatir si una gestión es mejor o peor que la otra por 2 fallecidos más o 3 fallecidos menos. Nos parece que no es por ahí. Pero lo que claramente hay que visualizar son las tendencias que se están dando en cuanto a los datos que se presentamos la semana pasada, que se deberían haber presentado en febrero, donde efectivamente hay un estancamiento, diríamos nosotros, de las personas fallecidas, de un periodo del 2019 incluido, ¿no? El año pasado la cantidad de fallecidos fueron la misma cantidad que en el año 2019, para hacer una gráfica temporal. Entonces entendemos que hay un estancamiento que hay que romper, obviamente, a la baja. Y después se da una tendencia permanente. Si uno saca el año 20 y parcialmente el 21 por el tema de la pandemia, venía en descenso esa tendencia y empezó un proceso de aumento sostenido, permanente, y el 25 está siendo de la misma manera en la cantidad de siniestros de tránsito, en la cantidad de lesionados, pero también cuando se abren los números de los lesionados, uno visualiza que la tendencia de los lesionados graves es mayor. Entonces tenemos un estancamiento, si bien con algún número de fallecidos más, pero un estancamiento en términos generales, un aumento en la siniestralidad, un aumento en los lesionados y un aumento en la cantidad de lesionados graves que, bueno, en términos generales obviamente nos preocupa. Ahí me pregunto cuántos factores aparecen, ¿no? Por ejemplo, el parque automotor que no para de crecer, ¿no? Cada vez hay más autos en la calle, por lo tanto supongo que eso puede llegar a incidir de alguna forma. La irresponsabilidad de los conductores también debe jugar ahí. ¿Y cuánto implica, cuánto entra en esto el control del tránsito, ¿no? Por parte de las autoridades? Bueno, el parque automotor aumentó 3,4%, si no me equivoco, en venta de vehículos, pero se duplicó el consumo de combustible. Por lo tanto, no solo hay más vehículos, sino más kilómetros de rodamiento. Por lo tanto, el grado de exposición a tener este tipo de dificultades es mucho mayor. Ahí nosotros lo que visualizamos o lo que planteamos es que entendemos, sí, que ha habido un retiro, de alguna manera, de la UNACEP de presencia pública. Ha habido un retiro de debatir los temas, ha habido un retiro de poner las distintas temáticas arriba de las mesas. Y en la medida que las personas vamos sintiendo menos control, las personas, las instituciones, todos, ¿no? Como que bajamos la guardia, como que nos distendemos. Y uno lo visualiza Entonces como... sí hay un debate con las autoridades del periodo anterior. ¿Cómo? No, a no ser que esta crítica a la ausencia de la UNACEP sea previa a la administración de la calle. Sí, lo digo. Sí, eso lo sostengo y lo he hablado con el expresidente de la UNACEP, que claramente la impronta que la UNACEP pasada generó no tuvo la presencia pública que entiendo que debe tener. De hecho... ¿Pero que tenía antes, incluso? Sí, claro. Podré por ahí con el doctor Barrios ver el perfil que él le daba al tema de la seguridad vial, que va más por el lado de salud, pero la presencia era permanente, ¿no? Eso era claro y de alguna manera los números se reflejan. Ahora, lo ves en la calle. ¿Cuánto menos vemos el uso del chaleco? ¿Cuánto menos vemos o más el uso del celular? ¿Cómo se entiende que en los últimos 2 fines de semana varios de los siniestros de tránsito con fallecidos, sin alcohol en sangre, sean despistes de moto en lugares donde estaban solo el vehículo? Ahí hay un claro componente de distracción que no me cabe ninguna duda, que es el celular. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo, y a su vez también a todo el mundo, ¿no? También a las intendencias, también acá, mirá, si vos no tenés quien esté marcando la cancha, quien esté pinchándote, quien esté exigiendo, de alguna manera, que es el papel, siempre me tocan los papeles antipáticos, pero es la tarea que nos toca hacer, bajás la guardia en todo sentido. Entonces creo que ahí es donde tenemos un debe importante, que es el que estamos intentando
poner desde el día 1 que asumimos esta responsabilidad. Ahí está. Entonces, está bien, en el diagnóstico ustedes entienden que hay nuevos factores, como por ejemplo el uso del celular en el tránsito o eventualmente la falta de comunicación pública en torno al cuidado en la vía pública, que están influyendo en esto. Porque uno podría pensar que hay otros factores que por el contrario han mejorado ya hace algunos años, pero tuviste la ley de tolerancia cero al alcohol, duda, que fue un avance, hay que ver cuánto influía en los números, pero fue un avance. Tenés el uso de radares, tanto que se han popularizado en las ciudades y en la ruta, con lo cual estás bajando la velocidad en algunos tramos que tenían cierto riesgo. Y hubo muchas obras de infraestructura que también tienen que ver con la seguridad vial, cuando haces una rotonda, etcétera. O sea, ahí hay algunos factores estructurales que deberían mejorar la siniestralidad. Sí, a ver, el alcohol cero, no hay discusión. El 94,5% de los fallecidos siniestros de tránsito tenía cero alcohol. Por lo tanto, yo creo que, y de los siniestros de tránsito, perdón, no solo de los fallecidos, sino que eso claramente demuestra o tira por la borda la discusión si el cero alcohol sí o cero alcohol no. ¿Cómo eran esos valores antes del 0%? No sé ese dato específico. Bueno, es clave para saber si bueno, pero decís vos, el 94, está bien, pongamos que eran los mismos. Es un buen número igual y hay que mantenerlo. Si fuera el extremo, absurdo. Los radares en ruta, claramente la composición de los siniestros de tránsito en ruta es una de las gráficas que tenemos. Cómo cambia el porcentaje, la cantidad de siniestros de tránsito en ruta desde que se empiezan a instrumentar los radares y cómo va variando. Y a veces, en algunos lugares hasta cambia de forma tal que son mayores la cantidad de siniestros de tránsito en las plantas urbanas que en ruta, que en algún momento era distinto. O sea, son elementos que son positivos, ni que hablar. Hay estudios observacionales de la UNACEP que se fue vinculado a la movilidad, hay estudios vinculados a los psicofármacos que los vamos a empezar a analizar para poder presentarlos. O sea, se ha hecho mucha cosa. El país ha hecho mucha cosa, creo que hemos bajado la guardia y creo que eso se refleja de alguna manera en la siniestralidad que tenemos. Pero bajado la guardia con estos tres elementos, por ejemplo, que mencionaba Nicolás, parecería que al revés. No digo eso. Yo lo que digo es, en el último periodo, si uno mira la tendencia en aumento permanente, incluye el año 2025, y aparte públicamente, ¿cuántas veces hemos visto debatir algunos temas a la UNACEB en el periodo pasado? Póngame en un tema que haya salido la UNACEB a discutir. Entonces yo creo que eso generó bajar la guardia, falta de presencia, falta de debate. Hay gente que se enoja con las cosas que planteamos y hay gente que se pone contenta, pero en definitiva se debate. Vos entrás en las redes y en este poco tiempo se discuten algunos de los temas que hemos puesto arriba de la mesa. No necesariamente mencionando a la UNACEB, pero la gente lo discute. Cuando digo de volver a tener presencia, planteo de volver a tener esta instancia, que no va en desmedro de las cosas que se hayan hecho, sino que creo, si vos tenías, si ves claramente una falta de uso de chaleco es porque no estamos fiscalizando. Si las intendencias bajan la guardia es porque no estamos apretando tampoco para que salgan a fiscalizar. Yo creo que a eso me refiero en cuanto a la falta de presencia. Lo demás es indiscutible, ¿no? Es claro y lo reconozco aparte. Y el tema de los radares que mencionaste el otro día, estuvimos hablando con la ministra de Transporte, ella decía que bueno, que siempre se está analizando si están bien ubicados, las velocidades, en fin. Pero ¿te parece que hay que hacer algún cambio ahí? Por ejemplo, aumentar la presencia de radares tanto en la ciudad como en las rutas, bajarla. Nosotros en la transición lo que hicimos fue, que hicimos una muy buena transición, es pedir la información. En realidad hace un mes que estamos en la tarea, hace menos de 15 días que empezó el resto de los compañeros de la directiva de la UNACEB como para poner a funcionar la generalidad de los temas. Estamos esperando que la oposición se integre a la directiva, cosa que queremos. Lo planteamos al propio presidente Orsi, antes inclusive de las elecciones, porque nos parecía buena cosa que estuvieran integrados y van a tener las puertas abiertas para sumarse a un equipo de trabajo y ojalá vengan con esa cabeza. Dentro de las cosas que nos dieron o que pedí quería saber cuál fue la sugerencia que la UNACEB le había hecho al Ministerio de Transporte y Obras Públicas de los puntos rojos del país para ver si coincide o no esas sugerencias de la UNACEB con el lugar donde se pusieron los radares que se han puesto hasta ahora. Hay 177 puntos de control, se han ejecutado 122, si no me equivoco. Eso es algo que todavía no lo hemos abordado porque no hemos tenido todavía reunión
con la ministra de Transporte que necesitamos tener rápidamente. Pero entiende que eso se está dando, o sea, que se están ubicando efectivamente... Pero lo que pasa es que hasta no verlo no te puedo decir. Yo veo cosas por la experiencia, a veces los temas son de tránsito, a veces los temas son de seguridad pública y no necesariamente exclusivamente de tránsito. Claro. Un cruce de ruta implica que si se da un ilícito en un lugar y la gente sale por la ruta y vos podés hacer un seguimiento también, tiene varias aplicaciones. Yo hoy lo que digo es, pedí esa información que no la hemos trabajado todavía. Dijiste al pasar, te quería preguntar para profundizar, ¿están analizando la prevalencia de psicofármacos en los accidentes de tránsito? Sí, hay un estudio que dejó la directiva pasada que tiene que ver con el efecto que generan los medicamentos en la conducción. Es algo que nos dejaron ahí para analizar y que queremos verlo y bueno, y llegado el momento de presentar. No lo hemos analizado todavía. Es algo, entiendo entonces, que ya se está analizando, o sea, hoy hay un accidente de tránsito y ese análisis se hace y se está sistematizando. No, a ver, insisto que lo que se plantea de alguna manera es analizar qué efecto tienen los medicamentos en la conducción. Hay medicamentos que creo que están en las indicaciones médicas, no podés manejar y sin embargo se está conduciendo. Son debates que nos vamos a tener que dar en algún momento y para eso precisás esos análisis. Otro de los temas que siempre aparece, por lo menos en los últimos tiempos, porque también es algo que por percepción nomás te das cuenta que aumenta y crece, es la circulación de motos sin control, o por lo menos no aparente, control, a veces sin casco, a veces con, pero manejando de forma que es muy posible que se generen accidentes. ¿Hay alguna medida concreta que se pueda tomar en ese sentido? Porque quiero poner otra cosa, ¿no? A veces también mucha gente que está en moto, que son los trabajadores de las aplicaciones, también tienen unas exigencias que los obligan a manejar horrible. Por tiempo, porque tienen que llegar en hora, porque tienen que cumplir con los pedidos. ¿Cómo van a manejar ese tema? A ver, creo que está bueno decir que de los siniestros de tránsito el 80,4% de las personas usaba casco. Creo que eso es un muy buen número que hay que sostenerlo y mejorarlo. También vale la pena decir que los siniestros de tránsito de las personas que no usan casco son el doble de las que fallecen de las que sí usan casco. Eso es un muy buen dato también, para tenerlo en cuenta. Y que la moto hoy se utiliza, y nuestra preocupación ahí donde nos juntó de alguna manera con el Ministerio del Interior, no solo los temas de seguridad vial, sino también los temas de seguridad pública. Pero claramente hay una afectación o una forma del uso del birrodado para distintas situaciones. El Ministro del Interior decía que el 45% de las rapiñas se cometen con motos, y esa moto está en condiciones antirreglamentarias de identificación, particularmente que uno no puede saber si es alguien que va a dar una vuelta a tomar mate en la Rambla o es alguien que va a ir a cometer un ilícito. Y ahí es donde le pedimos a la gente que nos ayude con tener bien identificada el vehículo. Ahora sí, tenemos el 27, creo que es, una reunión del Ministerio de Trabajo. El gremio de los deliveries y la UNACEP para analizar y trabajar estas cosas. También tenemos reunión, estamos coordinando con los deliveries de pedido ya, también a los efectos de analizar, porque claramente uno de los dos grupos, diría yo, que tiene mayor dificultad al momento de la siniestralidad y el uso de las motos es el delivery. Y a su vez, ¿cuánto va a tener que aportar, desde mi opinión, las empresas que exigen y que apretan a esos trabajadores? Porque cuanto más rápido llegás, más rápido te doy otro pedido y más te premio. Y bueno, me parece que ahí todos tenemos que ser cuidadosos y aportarle a la solución y tener cuidado, ¿no? Esa ansiedad, por llamarlo de alguna manera, por llegar más rápido, que también es un argumento por el cual mucha gente elige manejar motos, no se da solo en ese ámbito comercial. Mucha gente se vuelca a la moto porque sabe que puede vulnerar mejor los autos. Falta como una educación firme sobre el uso de la moto en materia de seguridad. Miren, eso es así, ni que hablar. Ahora, en esto no hay magia. Yo estoy convencido que hay que tener 4, 5, 6 medidas juntas para que tengan un efecto. La educación solo no resuelve los temas del tránsito, la fiscalización solo no resuelve los temas del tránsito, el permiso por punto que tanto anhelamos y que va a ser un cambio cultural solo no cambia, la Fiscalía de Tránsito o de Seguridad Vial que queremos llevar adelante solo no resuelve. O sea, hay que tomar un montón de medidas que en conjunto tengan un impacto real, que la gente lo visualice, que se sienta controlada, que se sienta consciente de las dificultades que se tienen cuando se tiene un siniestro de tránsito para uno y para los demás, y los cambios que implica hasta en la propia casa. Entonces, hay un montón de
de políticas que hay que hacer. Nosotros empezamos la construcción de un plan, es otra de las cosas que queremos hacer, con claridad, plantear cuáles son las estrategias de trabajo de la UNACEP para que todo el mundo lo tenga claro y tratemos de estar en sintonía y en línea para traccionar todos juntos, y eso tiene sobre 4 pilares, sobre lo institucional, sí, lo normativo, lo operativo y lo de impacto, pero también en 3 periodos de tiempo, de ahora a 6 meses, de 6 a 18, 18 hasta el final del periodo. O sea, con claridad poner temas arriba de la mesa. Y ahí entra todo esto que te decía, la descentralización, los datos abiertos, que quien quiera puede entrar a la UNACEP y ver la información sin restricciones. Son datos públicos y colectivos de los que necesitamos que se visualicen. Bueno, insisto, la educación, la fiscalización, un montón de cosas que hay que darle en su conjunto, que es lo que estamos tratando de preparar para salir con fuerza con todo eso, sabiendo que no somos una unidad ejecutora, sabiendo que podemos ayudar, articular, sugerir, marcar, ¿no? Pero que no tenemos la capacidad de ejecución, que sí las tienen a otras áreas. La Junta Nacional de Seguridad Vial no se reúne de noviembre del año 21. La Junta Nacional, donde integra varios ministerios que tienen que llevar adelante políticas públicas transversales en el Estado, es otra de las instancias que se tienen que abordar. Entonces, digo porque a veces decimos, ¿y qué va a hacer con esto? ¿Y qué va a hacer con lo otro? No es fácil con una sola cosa, y no sería responsable tampoco, es decir, faltan algunas cuestiones normativas, cómo abordar el tema de los operativos, cómo abordar el tema de las picadas, cómo abordar el tema de la licencia de conducir o la carencia de la licencia de conducir, más cuando tengamos el permiso por puntos. Hoy una sola sanción te suspende la licencia de conducir, mañana van a ser 8 o 10. Si hoy agarrás gente circulando con la licencia de conducir suspendida, ¿qué pasa cuando hayan 6, 7, 8 más? Y si los juzgados no penan esos temas porque están desbordados de otras situaciones, bueno, ¿cómo resolvemos estas cosas? Y esas son las cosas que queremos debatir. ¿Qué otras cosas van a ser penalizadas sacando la libreta de conducir más allá del alcohol? ¿Qué es lo que ocurre hoy? No, a ver, lo que hay que terminar de acordar para poder reglamentar la ley de tránsito, que también se aprobó en septiembre del año 2019 y no se reglamentó durante los 5 años. El tercer capítulo tiene la licencia de conducir por puntos y ahí el detalle y el esquema de cómo va a funcionar. Hay que terminar de darle una vuelta de tuerca a eso, pero seguramente van a ser aquellas sanciones que ponen en riesgo la vida de la gente. Estamos hablando del alcohol, de la droga, del exceso de velocidad, de no tener licencia de conducir, quizás de cruzar un semáforo en rojo. Estaría bueno analizar esto que hemos planteado, el tema de la no identificación de los vehículos como corresponde, porque en definitiva, si yo no te puedo controlar, cómo regulo y cómo opero, capaz que hay que agregarlo y sumarle al proyecto que anda por ahí el diputado Blanco con alguna cosa más que tenemos, hacer sinergia y poder articular en el Parlamento. Entonces, yo creo que van a ser 8 o 10 multas que van a tener esta situación de los puntos y, bueno, la recuperación, los formatos, lo informático. Ya lo hablamos, pero para ponerlo en números, porque es parte de lo que surgió del informe, la participación de las motos a nivel de los accidentes de tránsito digamos, en caminos departamentales, sí, o sea, no en rutas nacionales, es del 66%. Es altísima la prevalencia. Es alta también para las rutas nacionales, porque en definitiva 1/3 en relación a cuántas motos circulan y cuántos autos circulan en una ruta también. Exacto. Es un porcentaje elevado. Pero viste cómo cambia los autos y las motos cuando salí de la jurisdicción departamental, sí, a la jurisdicción nacional. Ahí claramente el trabajo que Caminera tiene que hacer en ruta está más focalizado a los autos y los que tienen que hacer las intendencias de la planta urbana claramente está más focalizado a la moto. Esos datos te permiten visualizarlo de esa manera. Después nosotros vamos a integrar a cada departamento un informe departamental desglosado, separado del nacional, porque después la realidad de cada lugar, por cada departamento, cada lugar tiene su realidad. Tomamos el ejemplo de Durazno, simplemente porque daba cierto equilibrio en todas las cosas para que nadie se sienta afectado. Sin embargo, los temas de alcoholemia se da en un rango horario del viernes a las 20 horas hasta el lunes a las 8 de la mañana. En Durazno algo pasa los martes y los jueves, que el consumo de alcohol aumenta muchísimo. O el comportamiento que tiene los siniestros en las rutas en Durazno es distinto a lo que da a nivel nacional. Bueno, esas cosas hay que analizarlas con el detenimiento y el conocimiento de lo territorial. Así que cada departamento va a tener su informe específico. ¿De manera anual? Sí, claro, y con ajustes semestrales, que es lo que pretendemos hacer. Ahora que decís de los departamentos, ¿hay funcionarios suficientes? Porque hay un montón de cosas que vos querés controlar. Sí. ¿Hay funcionarios que puedan, tanto en Montevideo como en todos los departamentos, en la ciudad, en las rutas, como para poder fiscalizar y controlar? En especial, bueno, todo esto de las motos, que es sí, lo que vos decías, motos sin chapa o motos con chapas adulteradas. ¿Quién controla eso? A ver, nunca es suficiente los recursos humanos en ningún ámbito.
A mí, yo la preocupación mayor que tengo en esto no es, si bien sí es la falta de recursos humanos para, primero, que haya una buena coordinación y segundo, que el grado de violencia que se da en la vía pública es complejo. Hoy no hay un inspector de todo el país que salga si no sale acompañado de policía. Entonces habrá que mirar experiencias de otros lugares, como puede ser España, como quiso hacer Uruguay en algún momento y creo que se planteó de una manera equívoca, de cómo vos trabajás y accionás distinto y quien fiscalice sea alguien que tenga una capacidad, que no sea un... A ver, el inspector de tránsito, la inspectora, a diferencia del funcionario que está atrás de un escritorio, es el lugar donde labura. Porque no son policía y cotidianamente te encontrás con hechos de violencia que, bueno, ahí creo que el país tendrá que pensar algún formato distinto, quizás de trabajo muy similar, entiendo yo, a lo que puede estar haciendo España, que tiene la Dirección General de Tráfico, que es algo así como la UNACEP, y después la Guardia Civil, que es algo así como Caminera. El resto, en las municipalidades o en los lugares, atiende más lo que acá sería una pista de tránsito, un corte por evento y alguna cosa más, ¿no? Creo que hay que poner estos temas arriba de la mesa y discutirlos con tiempo, con calma, pero me preocupa eso de la fiscalización. Muy bien, Marcelo Metediera, presidente de la UNACEF, muchas gracias por venir. Muchas gracias y déjenme decir que hoy, seguro, más de una persona va a fallecer por un siniestro de tránsito, que hoy seguro van a haber 59 siniestros de tránsito, que hoy seguro van a haber 75 personas que van a salir lastimadas y esa es la realidad de Uruguay, es la que todos y todos nos tenemos que comprometer a trabajar. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias a ti. Hacemos un